Y está de visita en este país uno de los escritores más sobresalientes de Uruguay, que ha convertido la microficción en un género ágil, y no solamente por su brevedad y su menor peso literario, sino también por la manera en que captura a los lectores. Vino a participar en un encuentro de microficción en la Feria Internacional del Libro del Zócalo y nos trae su más reciente libro, que se titula La vida amorosa de Thelonious Monk y otras historias mínimas, publicado por Yaugurú, esta editorial uruguaya que, si no la conoce, de verdad no se la pierde, es una maravilla. Bueno, pues desde Uruguay le doy la bienvenida a Pablo Silva Olazábal. Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Julia, y la verdad que aparte de poeta, sos una gran periodista, no sabía. Bueno, uno hace lo que puede, ¿no? Impresionante lo suyo. Varios aspectos de Julia Santibáñez, y aparte de la inteligencia, la diversión. Nos conocimos en Uruguay, me hiciste favor de... Y la otra, la exageración para hablar de los otros escritores, que te la agradezco. No, tienes un programa muy escuchado en Uruguay, La Máquina de Pensar. Sí. Y bueno, pues ahí nos conocimos y ahora nos reencontramos, ya no de aquel lado, sino de este lado. Nos conocimos porque ganaste el premio Mario Benedetti, el premio internacional de poesía. La primera vez que se hacía a nivel internacional. Así es. Oye, cuéntanos un poco de este encuentro de microficción al que viniste. Me invitó Javier Perucho, le estoy eternamente agradecido porque no solamente venir al tercer encuentro de microficción que se hace dentro de la Feria del Libro del Zócalo, es el tercer año que se hace, este año dedicado a Juan José Arreola, 100 años de su nacimiento, y hay que decir que, bueno, por un lado, por estar con la gente de microficción de toda Iberoamérica, y por otro lado, por poder conocer a México, ¿no? Claro, que nunca habías venido a México. Nunca había venido a México. Entonces ya llegaste el viernes y el sábado ya estabas bailando en el Salón Los Ángeles. Es cierto, ¿no? Los Ángeles. Lo estaba contando hace 2 días que me invitaron también a un restaurante que se llama La Ópera. Ah, claro, ahí en el centro. Con unos pintores, con el pintor Jazz Amor, y cuando les dije que había estado con Los Ángeles, dijeron, oh, ya conoces todo. Claro, al día siguiente ya estabas en Los Ángeles, muy bien. Oye, Pablo, para nuestro auditorio que puede no estar muy familiarizado con el término microficción, ¿solamente consiste en pocos caracteres, digamos, pocas palabras, poco espacio, o qué otros elementos, digamos, definen a la microficción? En general, desde México, desde aquí, hay grandes teóricos de la microficción que han desarrollado, por ejemplo, Javier Perucho o Lauro Zavala, y ellos sostienen que no es solamente una cuestión de una página y media, sino que la narración, el texto, tiene que tener algunas condiciones. Por ejemplo, tener una sola situación, tener un solo punto de vista, ¿no? Y tener un golpe inesperado al final, ¿no? Por ejemplo. De acuerdo. Y eso es más o menos... eso es lo que encontramos aquí en La vida amorosa de Thelonious Monk y otras historias mínimas, libro que vienes a presentar a este encuentro de microficción y que yo tengo el privilegio de tener un ejemplar, pero... y que la tapa es del gran diseñador Maca, ¿no? Del enorme diseñador y poeta, que no sé si es mejor poeta que diseñador, pero es las dos cosas plenamente, y además le mandamos un abrazo con muchísimo cariño a Maca, director de Ediciones Yaugurú. Y por eso el gotero, ¿no? Es un cuentagotas. Sí, por supuesto, en la portada, ahí la estamos viendo. Y claro, el concepto de la portada es precioso. Pero bueno, en estas historias efectivamente están esos elementos que mencionas. Es como tomarle una foto a un instante y tratar de entender qué es lo que está pasando ahí, sin contexto, sin antes ni después. Sin nada. No toda la microficción es así, digamos, pero la que me salió a mí es como si cortáramos y si extrajéramos un momento de un cuento mayor. Así es. Y no sabemos qué pasó antes y qué va a pasar después. Así es. Y disfruté mucho el libro. ¿En qué contexto nació el libro? ¿Cómo fueron haciendo estos microcuentos? Bueno, hay algunos que tienen muchos tiempo, por ejemplo, la vida amorosa de Thelonious Monk, tiene casi 15 o 16 años. Que tiene ahí su humorcito negro. Sí, mucha gente, claro, la gente que sabe jazz me dice, le falta la H a Thelonious. Es más, el propio Maca, cuando estaba en la imprenta del libro, me llamó por teléfono para decir, le falta la H, ¿qué pasa? Va sin H, porque es alguien que quiere escribir la vida de Thelonious Monk, este gran músico de jazz, pero no sabe escribir el nombre de él. No lo conoce, claro. Pero quiere hacer la biografía.
Claro. Oye, ¿y dónde se puede conseguir este libro? En la Feria del Zócalo. En la Feria del Zócalo se puede conseguir. Hay que buscarlo en el stand de Ficticia. Exacto. No sabemos exactamente el número, pero en el stand de Ficticia. Llévenselo, es una muy buena introducción, son poquitas páginas, 50 y tantas páginas. Es una estupenda introducción a lo que es la microficción, en este caso uruguaya, pero por ahí pueden después decantarse a conocer a otros autores de microficción. Oye, Pablo, ¿y cuánto tiempo más vas a estar? Dime que te quedas cuando menos un mes. Mañana me voy, mañana por la mañana. Mañana por la acabas de mañana. llegar. Sí. Pero No ya puede ser. por lo menos me sirvió para percibir en el DF lo que es México y es la exageración. Es la exageración en todo sentido. Es una exageración. Claro, en distancias, en tiempo, en tráfico, en pero tamaño. No otras cosas. Digo, yo pensaba también En alcohol, en música, en ruido. Yo te decía que el DF, México, había mucho centralismo. Pero todo el mundo está constantemente hablándome de los otros estados, continuamente, y de las otras ciudades. Sí, o sea, bueno, es increíble. Sí, viajamos bastante. No, pero yo creo que pesa en las otras ciudades. También hay actividad en las otras ciudades. Sí, y claro. todo el mundo te está diciendo, yo soy de allá, yo vengo de aquí, no sé qué, constantemente. De todas formas, seguimos estando muy centralizados, pero es verdad, quizá no nos damos cuenta que finalmente tenemos mucha interacción con los demás estados del país. Sí, ¿no? yo porque vengo de un país muy chico, Uruguay tiene 3.300.000 habitantes. El país entero tiene 3 millones. Y la capital tiene 1.300.000 y en la capital no se habla del interior, no se habla así. Yeah. Y la mitad de la gente es del interior, como aquí en el DF, la mitad del DF también. Sí, más o menos. No son chilangos, ¿no? Yo creo que sí. Oye, hay otro libro que yo quisiera recomendar a la gente que no sé si está en la Feria del Libro del Zócalo o va a llegar ya a México, pero es Conversaciones con Mario Lebrero. Cuando yo estuve en Uruguay y te conocí, me hiciste el enorme favor de regalármelo. Primero lo tomé como una cortesía, dije, bueno, me regaló su libro. Y después cuando llegué a México y empecé a leerlo, dije, ¿qué es esto? Porque me había traído libros de Mario Lebrero, un narrador que en México es muy poco conocido, pero que es alucinantemente bueno, narrador uruguayo. Empieza a ser cada vez más conocido a nivel internacional y bueno, y este libro que vos decís, que yo sostuve con él una conversación de 4 años vía correo electrónico y después la edité como si fuera una conversación es una entrevista que dura 4 años, claro, ¿no? Y fue publicada en Chile, 2 veces en Argentina, otra vez en España y bueno, obviamente 2 veces en Uruguay y espero que llegue a México. Ojalá que llegue a México porque es extraordinaria, o sea, es meterse en el engranaje que está dentro de la cabeza de un gran creador. Es divertidísimo. Es divertida porque empezamos hablando de literatura y terminamos hablando de Tom y Jerry. Sí, exacto. O de los hermanos Coen. Y de un título, no me acuerdo de qué obra suya, que le preguntaba a todo el mundo, ¿y por qué le pusiste ese título? Y él dice, no sé, yo tampoco lo entiendo, pero ese título tiene que ir. Es el que bueno, salió, me encanta Mario Lebrero y bueno, pues ojalá que llegue ese libro pronto. Estuve ayer en la Universidad Iberoamericana, en la Ibero, y la verdad que estuvimos hablando también de ese libro. De este y del otro libro. Claro, porque tu producción es muy interesante, Pablo, y desgraciadamente estamos muy lejos a nivel geográfico, pero la buena noticia es que el idioma nos hermana y nos acerca, y escritores mexicanos se leen allá, acá leemos escritores uruguayos, Idea Vilariño, Cortázar Onetti, Benedetti, Marosa Di Giorgio. Bueno, ayer en la Ibero estaba una estudiante cubana, se me acercó, que está haciendo su tesis de doctorado sobre Marosa Di Giorgio. Fíjate. Increíble, es que ¿no? Uruguay es un país alucinante, porque es efectivamente chiquitito para las proporciones de México. Es casi una colonia de nosotros, del país entero. Pero hay muchos jugadores de fútbol por metro cuadrado y muchos escritores por metro cuadrado. Pues de jugadores de fútbol no sé opinar porque es un tema en el que me declaro absolutamente ignorante. Pero sacamos mucho, no sé por qué. Muchísimos escritores, pero no cualquier escritor. O sea, son escritores de primera plana, de un nivel así que uno se vuelve loco y dice, ¿cómo es posible que ese paísito tan pequeño tiene tantos escritores y de ese nivel? ¿Qué pasa? ¿Qué comen en Uruguay? ¿Qué toman? Hay una teoría que incluso la formuló Kafka en su momento para hablar también de Praga y dice que él decía que los países que son periféricos y chicos, ¿viste, no? Los escritores, como no van a tener fama ni éxito, se dedican solo a escribir, porque no están en el centro, no tienen que estar atrás de las modas y entonces se dedican a escribir.
Bueno, pues será esa la explicación, yo no sé, pero es una maravilla. Yo quisiera, regresemos, hice un pequeño periplo, pero regresemos aquí. Yo quisiera que nos leyeras uno de los pequeños relatos, que me encantó. ¿Lo puedes leer? Sí, por supuesto. Atención con esto. Dice así, se llama Empujón Brutal. Es media paginita. Fue tan pesado como rápido. Un manotazo blanco, un golpe terrible de oso polar o de hombre de las nieves se descargó con violencia. El refilón brilloso hendió el aire frío de las lomas onduladas y blancas. No pude verle la cara, solo sentí la fuerza, animal pero humanizada, es decir, peluda e instintiva, de músculos fuertes y bestiales terminados en uñas gruesas que cayeron con una fuerza increíble en medio de lo inmensamente helado. Seguro, pensé, que fue un acto de defensa. Se sintió acorralado y no dudó en atacar, pero fue tan rápido y sísmico y con una furia tan incomprensible y tan cruel que supe, antes de entrar en lo negro, que aquel golpe había sido cantado con otras palabras. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. ¡Qué cosa! Termina, por supuesto, con unos versos de Miguel Hernández. Se está refiriendo a la muerte. Es tremendo. Este texto estuvo a punto de no entrar. Lo iba a sacar del libro porque pensaba que terminaba con los versos de Miguel Hernández, en fin, y que podía ser muy cliché. Y la gran poeta Circe Maya, que lo leyó antes de editar, y me dijo, para mí es el que más me gusta. Es precioso, yo también creo que es el que más me gusta. El que más lo conoce. Porque uno no se espera ese final, uno está pensando efectivamente en el ataque de un animal, zarpazo del oso, las garras, y en los últimos versos, digo, si uno conoce a Miguel Hernández, dice, ¡ah, es la muerte! Sí. Y si no lo conoce, digo, esos versos son muy contundentes de Miguel Hernández también, que me vinieron así con una fuerza. Bueno, pues ahí está, una probada de Pablo Silva Olazábal, La vida amorosa de Thelonious Monk y otras historias mínimas. Lo puede conseguir en la Feria del Zócalo, en el stand de Ficticia. Pablo Silva Olazábal, tienes que jurarme que regresas pronto a México. Espero. Me han dicho que México siempre te llama de nuevo. Pues eso espero. Espero yo también. Oye, ¿qué número de libro es para que tengamos una idea en tu Este es el cuarto libro de cuentos y tengo 2 novelas y el libro de conversaciones con el hebrero, que bueno, ese es más internacional. Claro. Eso es para que quienes no te conocen tengan una visión de que el señor se dedica realmente a escribir. y mi última novela fue editada en Bogotá, también una cosa rara, el año pasado. Bien. Pablo, muchas gracias por venir al Ombligo de la Luna. Gracias, Julia Santibáñez, por tu amabilidad, inteligencia y sobre todo amenidad.